Vamos a seguir hablando de política. 8 de la mañana con 17 minutos. Está el teléfono de ADN Hoy, la diputada del Distrito 9 por el Partido Comunista, Carol Cariola, expresidenta además de la Cámara de Diputados. Diputada, bienvenida. Buen día. Diputada, ¿cómo está? Hola Paula, hola Rafael, gusto de saludarlos. Igualmente, diputada, partamos por eso que ya comentábamos con Rafa, que comentaban también nuestros auditores, la posición que adopta ayer de consternación del expresidente Eduardo Frei en relación a la decisión de la DC de apoyar a Janet Jara en la candidatura presidencial. El partido no lo va a sancionar, no lo va a enviar a instancias superiores, pero ha generado reacciones hasta la banderada, que ha dicho que esperaba que le habría gustado que lo apoyara, pero que cada uno manifiesta la opinión que quiere, digamos. Sí, por supuesto. Sí, bueno, evidentemente Chile es un país donde cada persona tiene el derecho a definir su votación, a definir a quién apoya y quién no. Sin embargo, más allá de la posición particular del expresidente Frei, que ha manifestado que hay una tradición de principios en la democracia cristiana, la gran mayoría de ese partido cree algo distinto, y eso es lo concreto. O sea, hubo un Consejo Nacional de la Democracia Cristiana donde se tomó una decisión por votación de apoyar a nuestra candidata Janet Jara, lo cual evidentemente nosotros vemos con mucho gusto, lo recibimos con los brazos abiertos porque creemos que es muy importante en este momento, frente a los riesgos que existen en Chile de un posible gobierno de ultraderecha, llevar adelante una acción de unidad, una candidatura amplia, de una coalición lo más amplia posible, y lo estamos logrando. O sea, hoy día la candidatura de Janet Jara es una candidatura que unifica, una candidatura que es capaz de convocar, a diferencia de otras candidaturas que lo que están haciendo es pelearse entre ellos. Lo único que llama la atención es que el partido, o sea, que el ex candidato, en este caso, o expresidente Frei, cuando fue candidato presidencial, ¿cierto?, en una de sus últimas campañas, no tuvo ningún problema en que el Partido Comunista le entregara el apoyo. De hecho, al contrario, hay algunas fotos por ahí donde él incluso aparece con las banderas del Partido Comunista, y ahí no hubo ningún tipo de traición ni complejidad de su parte, digamos, a recibir el apoyo que nosotros le dimos en más de alguna oportunidad, en acciones incluso concretas de su candidatura. Carol, hay un punto ahí donde, me merece alguna duda. ¿Es cierto que Janet Jara puede estar alineando al oficialismo detrás de ella? Pero las candidaturas de la derecha han probado y lo probaron en la pasada elección, que a la hora de votar por el ungido, y en ese caso fue José Antonio Kast, quien va liderando las encuestas ahora también, desde los más acérrimos republicanos o libertarios hasta Evópolis se cuadraron detrás de él, digamos. La perspectiva no es tan simple como nosotros estamos alineando gente, ellos se pelean entre ellos, y la DC, cada uno tiene derecho a decir lo que quiera. Es una bisagra importante. No, es que la DC el Partido Demócrata Cristiano tomó una decisión mayoritaria, Rafael, que fue apoyar la candidatura de Janet Jara. O sea, acá no, más allá de lo que diga un militante de la DC, que en este caso es un expresidente, sin duda es una opinión relevante, que es lamentable que haya tomado la posición que tomó, por supuesto, pero tampoco hay que sobredimensionarla. O sea, yo creo que acá el Partido Demócrata Cristiano, su colectivo, su mayoría, que se expresó en un Consejo Nacional, tomó una decisión, y esa decisión fue sumarse a la candidatura de Janet Jara, y van a tener un rol, y lo están teniendo ya, ¿cierto?, dentro del marco de la campaña, del comando, y me parece que eso es lo más relevante de esta situación. Ahora, lo que pueda pasar con la derecha posterior a todo este proceso de campaña, donde, bueno, ya lo decíamos anteriormente, los vemos sacándose los ojos, con dime y diretes de un lado para otro, en una situación bastante confrontacional y violenta a rato. Uno dice, bueno, ¿cómo será posible que una coalición gobierne con esos niveles, digamos, de maltrato entre ellos mismos incluso? Lo de la democracia cristiana, lo comentábamos antes de partir su entrevista, es instrumental, y me imagino que no hay ningún pecado en decirlo. Lo ha planteado así
el presidente de la ABC, Francisco Buenchumilla, cuando habla de sobrevivencia, y esa sobrevivencia es electoral, que es lo que planteaba Frey. En esa lógica, ¿qué empalma hoy día al Partido Comunista que respalda fundamentalmente a Jara con la democracia cristiana? En lo programático, ¿cuánto puede llegar la DC a exigir para correr el cerco que hacia el centro, que el Partido Comunista quiere correr hacia la izquierda? Por ejemplo, las líneas rojas que han puesto ya en relación a la discusión sobre el aborto legal. ¿Cómo se va a manejar eso para que Janet Jara no termine convertida para el PC en una socialdemócrata, como dijo Luis Eduardo Escobar hace unos días en una entrevista? ¿O la idea es que termine convertida en una socialdemócrata? Mire, yo creo, Paula, que esas como determinaciones absolutas no son correctas en el debate que estamos dando. Primero, porque, nosotros no es primera vez y no es una novedad de que el Partido Comunista pueda gobernar con la democracia cristiana. La novedad es que hoy día el Partido Comunista encabeza esa candidatura y eso no había pasado. Esa es la única novedad, pero hemos gobernado juntos y lo hicimos en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en la nueva mayoría y logramos establecer en ese proceso una candidatura unitaria donde logramos poner en el centro, a partir de la conversación, el diálogo, la negociación, un programa de gobierno en el cual avanzamos en transformaciones bien significativas, incluido en eso la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, la gratuidad de la educación, la reforma laboral, la reforma tributaria que llevó adelante la presidenta Bachelet, y lo hicimos con la democracia cristiana. Hoy día el escenario es otro porque hay cosas que ya hemos ido consiguiendo, en las cuales hemos avanzado, y evidentemente se requiere, y estamos en eso, en un debate respecto de cuáles van a ser los ejes programáticos, independiente de que las motivaciones de la democracia cristiana puedan ser variadas. Yo creo que decir que solo es un elemento instrumental respecto de su sobrevivencia también es achicar las voluntades de transformación que tiene ese partido. El partido, de hecho, yo he escuchado también declaraciones de otras personas de la democracia cristiana, de la senadora Yanna Proboste, he escuchado también al diputado Erika Edo, que es vicepresidente de la Cámara, y ellos también han manifestado que tienen una voluntad de seguir profundizando transformaciones para mejorar la vida de los chilenos y chilenas. Y creo que eso pasa por tener puntos comunes de acuerdo. Ahora, si eso hace a Janet Jara más socialdemócrata o menos socialdemócrata, creo que no es el debate, no tiene que ver con calificar ideológicamente a la candidata. La candidata lo que va a hacer, y así ella lo ha manifestado, es representar el programa unitario que acordemos. Porque de eso se trata. O sea, si yo pretendo ser candidata de un sector mucho más amplio, como es en este caso lo que ha dicho Janet, evidentemente ella no se puede atrincherar en una sola posición que sea la de representación de la mirada de un solo partido, que en este caso es su partido de origen, que es el Partido Comunista, pero que hoy día claramente está absolutamente superado por una coalición más amplia de 9 partidos y también de partidos nuevos incluso que han decidido manifestarle su apoyo fuera del pacto. Pero usted reconoce que hay un equilibrio que es particularmente difícil de cuidar para la candidata, incluso en esta etapa de la campaña. Se lo planteo a propósito de su programa presidencial de las primarias, que ha sido muy cuestionado sobre todo desde el punto de vista de las propuestas económicas, al punto de que uno de sus asesores, que ayer debuta en un foro público con otros asesores económicos de candidato Luis Eduardo Escobar, genera tensiones con el Partido Comunista inevitablemente. Tiene uno la sensación cuando cuestiona el tema del fin de las FP, cuando cuestiona el tema del salario vital, cuando dice que las cifras de desempleo en Chile hoy día son un desastre y la candidata es exministra del Trabajo, ¿no? Claro. A ver, mire, yo creo que Janet Jara constituyó un equipo económico, que creo que es un buen equipo económico, que lo presentó de hecho ante todo el país, y nosotros estamos a la espera de que este equipo redacte una propuesta seria, responsable, realista también para el conjunto de nuestro país, y que evidentemente todos los beneficios del crecimiento económico puedan ser disfrutados por el conjunto de los chilenos y chilenas, que es básicamente lo que nuestra candidata ha dicho. O sea, yo creo que hoy día es muy importante poner en el foco de la propuesta económica de Janet Jara, que es parte de lo que ella también ha planteado,
que el disfrute del crecimiento, que el desarrollo de nuestro país no sea disfrutado solo por unos pocos, sino que también tenga una mayor y mejor distribución a propósito de la desigualdad que ha marcado a Chile durante todos estos años. Entonces, a mí me parece que lo que pueda opinar en particular respecto de un punto o de un tema, una de las personas que integran el equipo, es un elemento más para la discusión y es válida y es valiosa y está bien que esos puntos se pongan sobre la mesa. Pero acá lo que tenemos que esperar es conocer la propuesta completa de esta nueva etapa de la candidatura de Janet Jara, que vuelvo a repetir, no es la misma que la primera parte donde ella fue candidata a la primaria de un partido o de dos partidos, que en este caso fue el Partido Comunista y Acción Humanista, pero hoy día ya son 9 partidos los que se suman, son otras sensibilidades, otras temáticas que se van a poner sobre la mesa y que ella está dispuesta a recoger y a trabajar en el diálogo. Mire, Janet Jara logró sacar adelante una reforma que todo el mundo daba por muerta, que era la reforma de pensiones. Y lo hizo con ¿qué? Con diálogo, con capacidad de encuentro, con capacidad de poner en el centro lo que unificaba a todo nuestro sector por sobre lo que nos dividía respecto de las distintas miradas, incluido en eso miradas de derecha, que votaron a favor de los elementos de la reforma de pensiones. Hubo sectores de la derecha que se negaron hasta el último momento, el Partido Republicano votó todo en contra porque no tenían, parece, ningún interés en mejorarle la vida a los chilenos y chilenas y adultos y adultas mayores que viven con pensiones de pobreza, pero hubo sectores que sí estuvieron dispuestos al diálogo y a avanzar en una reforma de pensiones. Y eso lo logró Janet Jara con diálogo, con conversación, sin dogmatismo, sin sesgo, y creo que eso es precisamente lo que ella representa, la capacidad de anteponer a Chile incluso a sus propias visiones más particulares, siendo capaz de, o sus propios anhelos más particulares, que uno puede decir, a lo mejor ella tenía la convicción más clara de avanzar aún más en algo más profundo, en terminar con la AFP, y ella misma lo dijo en su momento, en tener un sistema solidario mucho más completo. Pero bueno, esto es lo que se podía avanzar, ella lo reconoció de esa forma y lo logró hacer, llevar adelante y subir en un 30% las pensiones de los adultos y adultas mayores en nuestro país. Yo creo que ahí está lo valioso de Janet, que no se queda en una sola posición, sino que es capaz de recoger las miradas de otros, de generar diálogo, incluso de cruzar la cancha cuando es necesario, porque es la realidad democrática de nuestro país. Y si uno pretende gobernar un país sin entender su realidad democrática, entonces no está entendiendo finalmente en el país en el que está parado. Chile es así, tenemos una realidad amplia, el país elige democráticamente y evidentemente eso también tiene que verse reflejado en las acciones que lleva adelante un gobierno. Ya, y a ver, yo entiendo la capacidad de negociación de Janet Jara y la entiendo también en el ejemplo que da diputada, que es precisamente el de la reforma de pensiones, que era probablemente la reforma más esperada por este país desde el inicio del gobierno y en algún momento fue tan importante que yo creo que superaba a la de la reforma tributaria, solo que la reforma tributaria era un prerequisito para aquella. Sin embargo, la oposición parlamentaria, y aquí va la próxima pregunta, digamos, ¿cómo vamos a hacer para lograr en este país un Congreso que no esté trabado, que no esté como le ha pasado al presidente Piñera y al presidente Boric, de tener que ir a un legislativo donde el obstruccionismo ha sido mutuo y desde hace 8 años permanente? Sí, bueno, ese es un súper buen punto, Rafael, y muy importante porque efectivamente para cualquier gobierno que venga, digamos, es muy importante lograr tener una consolidación en el Congreso Nacional de al menos una mayoría que le permita avanzar en transformaciones que se proponga. Porque nosotros tenemos un sistema donde, si bien es muy presidencialista, el presidente de la República o la presidenta de la República finalmente tienen potestades muy importantes de la determinación de lo económico, el presupuesto, etcétera, pero también es cierto que el sistema parlamentario tiene bastante poder desde el punto de vista de la definición de las leyes que requieren aprobación.
Y en ese sentido, claro, al presidente Boric le ha costado avanzar en algunas cosas, precisamente porque no hemos tenido los votos en el Congreso, y eso es lo que nos ha llevado a tener la conclusión clara y concreta de que en este acuerdo político, social, amplio que ha convocado nuestra candidata, tenemos que buscar unidad en el ámbito de lo parlamentario. Estamos haciendo todo el esfuerzo desde el punto de vista del trabajo de los partidos para poder tener una lista unitaria, hacer frente con esta lista unitaria a las amenazas de la derecha más radical en este país, que ya ha planteado su ímpetu de querer retroceder en aquellos derechos, incluso en los que ya hemos avanzado, en las mujeres y en otros derechos también importantes, como lo que decíamos recién, la propia reforma de pensiones que el Partido Republicano rechazó. Entonces, ¿diputada? A mí me parece que eso es bien importante y en eso estamos trabajando. Diputada, una última cosa, al menos de mi parte, porque se nos acaba el tiempo. ¿Por qué presentaron por qué van a presentar esta denuncia ante el Ministerio Público para investigar la existencia de redes organizadas de desinformación vinculadas supuestamente al entorno del Partido Republicano? Bueno, ustedes conocieron la situación que se dio hace un tiempo, ¿cierto?, por parte de estas redes organizadas, estas redes coordinadas de desinformación digital, que son básicamente, y hay dos, por lo menos, informes de distintos medios de comunicación que las relacionan con el Partido Republicano. Nosotros creemos que le hace muy mal a la democracia que haya una voluntad expresa de este tipo de orgánicas, digamos, generando mentiras, generando campañas de desinformación. Ya, pero el afán es defender a Evelyn Matei, es ir contra los bots en general, porque políticamente ustedes saben que lo que significa la presentación de esta denuncia es en los hechos torpedear la paz entre Matei y Kast, ¿no? Porque Matei decide no avanzar en esto, porque esto podría significar en plena campaña citaciones a declarar, que es parte de lo que ustedes también señalan. O sea, políticamente el objetivo, políticamente la consecuencia está clara. A ver, nosotros lo que queremos es defender la democracia. O sea, las redes sociales hoy día están siendo muy incidentes en los procesos de campaña electorales. Bueno, porque pasó este caso particular que fue el de Matei, que fue muy impactante a propósito de la alteración de videos, imágenes, donde a ella le ponían o le atribuían, ¿cierto?, una enfermedad, ponían en cuestionamiento su estado de salud mental. Es algo a lo cual también nos hemos enfrentado otros parlamentarios, otras personas, mentiras derechamente, que además el propio candidato Kast difunde sin ningún problema, que dice de otras personas cosas que no son reales. A mí misma me ha dicho un montón de mentiras que han estado difundiendo, y que estas redes finalmente alterando las redes sociales, alterando videos con inteligencia artificial, porque hoy día la inteligencia artificial está mucho más desatada y es mucho más accesible, por lo tanto la manipulación que se genera incluso del material audiovisual es tremendamente riesgosa, porque le hacen creer a las personas, al votante, cosas que no son, y eso daña la democracia, eso pone en riesgo que finalmente las personas estén decidiendo en base a mentiras y no en base a verdades y realidades. Sí. ¿Y hasta dónde llega el límite? Digamos, ¿la parodia es permisible o no? Porque la parodia en política ha sido parte siempre de la política. Y la parodia tiene un autor conocido. Claro. Sí, eso es distinto. Yo creo que la parodia, bueno, evidentemente cuando tiene autor conocido puede ser permisible. Sin embargo, cuando la parodia se transforma en descalificación y además también se hace en base a mentiras, también hay que tener cuidado. O sea, ¿Ve machismo, yo creo ¿Perdón? ¿Ve machismo en la parodia que se hizo con Janet Jara? Bueno, no solo machismo, yo creo que en esa parodia lo que hay también es una falta de respeto y una descalificación al presidente de la República. Lo mismo también ocurrió con la parodia que hizo la Unión Demócrata Independiente al exministro Cataldo. Hay un sesgo, evidentemente, hay una intención de descalificación en eso, y la verdad es que yo el cuestionamiento que hago, más que por la parodia propiamente tal, es porque es poco serio que un partido esté llevando adelante su campaña presidencial en base a burlarse de otras candidaturas o de ministros de Estado o del propio presidente de la República. O sea, a mí me parece que eso da cuenta de que ellos no quieren llevar adelante una campaña en base al debate de las ideas,
sino que más bien en base a la descalificación, y eso nos parece que no es correcto. Diputada Carol Cariola, gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchas gracias, diputada. Que esté muy bien. Igualmente, buen día. Que tenga...